después lo doy de nuevo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase más de historia. Vamos a continuar entonces lo que vimos la semana pasada. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir, terminar lo que son migraciones y después vamos a empezar en uno de los últimos temas del primer ítem de geografía, digamos, humana, de espacio geográfico, que es lo que tiene que ver con la globalización. Entonces vamos a terminar en lo que quedamos la clase pasada y vamos a seguir hoy día. Ya, espero que estén todos con las pilas bien puestas para que podamos ir avanzando rapidito, porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar a ver todo, ¿ya? Así que démosle al tiro nomás. Ya. Ya, entonces, recuerdan que la clase pasada empezamos a ver lo que eran las migraciones y no alcanzamos a verlo completamente, ¿ya? Vamos a ver entonces. Dijimos que las migraciones eran el desplazamiento desde el lugar de origen hacia otro lugar. Y hablamos, ¿se acuerdan? Que las inmigraciones es cuando la gente llega a un territorio y las emigraciones es cuando la gente sale de su territorio de origen para establecerse en otro. Ya vimos entonces que habían tres como factores esenciales que determinaban las migraciones. Y en primer lugar serían los factores económicos, y pusimos el ejemplo de lo que sucede acá en Chile, como con los inmigrantes colombianos, peruanos, que buscando mejorías económicas en su vida, vienen a trabajar acá a Chile. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Después teníamos los conflictos sociales, que pueden ser cosas como los que está sucediendo y que está hoy día, que está así como muy fuerte, lo de Palestina y lo de otras guerras también. Entonces la gente escapa de sus territorios para establecerse en otros. Escapan de las guerras, del hambre, de la muerte y todo eso, esas situaciones que son muy complejas. Y después vimos que el tercero de los factores eran los desastres naturales. Y dijimos, por ejemplo, volcanes, terremotos, maremotos y todas esas cosas. Hola chiquillos, todos los que se estén integrando ahora, para que sigamos hablando de las migraciones, nuestra cuarta clase de historia. Así que vamos avanzando. Ya. Entonces, vimos los tipos de migraciones, estamos recordando, por eso vamos rapidito. Vimos las estacionarias, las pendulares, las internacionales, actuales, temporales, históricas, forzosas, nacionales y espontáneas. Todas estas pueden ser comprendidas fácilmente por su nombre. Las podemos sacar rápido las deducciones, ¿cierto? Dijimos que las estacionarias son las que se producen solamente durante un periodo de tiempo, que las pendulares eran aquellas que funcionaban como un péndulo, que la gente iba y volvía, ¿se acuerdan? Después hablamos de las internacionales. También dijimos, son de un país a otro, por ejemplo, las nacionales son dentro del país, pero para otra región, las históricas que tienen que ver con colonizaciones, las forzosas, por ejemplo, cuando exilian a las personas de sus lugares. ¿Se dan cuenta? Todos esos tipos de migraciones que mencionamos la clase pasada, al final. Ya, acuérdense que ahora estamos recordando lo que vimos al final, que lo vimos más o menos rapidito y que no teníamos chat, ¿se acuerdan? Así que ahora, para que sigamos avanzando, cualquier duda que sea referente a la materia, ustedes la comentan por el chat, ¿ya? Ya. Dijimos entonces que algunos países establecían políticas migratorias para controlar este tema de las migraciones, tanto con los que se van como los que se vienen, y mayormente para los que llegan al país. Cada país va a determinar qué es lo que sucede con la gente que ingresa a su país. Cada nación determina eso. Por ejemplo,
vemos que cada nación va a determinar las condiciones y los requisitos de quienes pueden ingresar al país receptor. Ya van a ver, son distintos tipos de requisitos que van a depender de cada país. Hay unos países que van a ser mucho más estrictos, lo dijimos la clase pasada, y ahí se ve que Estados Unidos y la Unión Europea son muy restrictivos en cuanto a las políticas de inmigrantes. O sea, ellos no dejan entrar a mucha gente a su país a modo legal para establecerse, ¿ya? Tienen que cumplir una serie de requisitos, las visas, otros temas que tienen que ver con esas cosas, ¿ya? Vimos que si no cumplen esos requisitos van a ser considerados inmigrantes ilegales, ¿ya? O indocumentados, y van a trabajar, van a desempeñarse dentro de la ilegalidad, y por ejemplo, si los sorprenden las policías de los países, pueden ser deportados a sus países de origen y nunca más van a poder volver. Bueno, chiquillos, para los que se vayan incluyendo, no empezamos hace mucho, estamos terminando de ver lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Para que podamos avanzar en lo de hoy día, ¿sí? Vimos también entonces. A ver, acá alguien nos hace una pregunta que es interesante. Skate Novita nos dice que en Estados Unidos los inmigrantes ilegales hay algunos que después de algún tiempo residiendo en el país les dan la residencia. Sí, eso es efectivamente, y no solo en Estados Unidos, también pasó acá en Chile, creo que hace 1 o 2 años atrás, que periódicamente la gente los gobiernos establecen unos perdonazos, entre comillas, para los inmigrantes ilegales. Es para que esta gente se vaya a legalizar, se acerque a las entidades encargadas de las inmigraciones y puedan acceder a la legalización. Se fijan y se les entrega la residencia. Pero esto no es así como política estable, sino que cada cierto tiempo se da un perdonazo para que la gente pueda salir de la ilegalidad, ¿ya? Para que no sigan trabajando, porque los inmigrantes ilegales están ellos, su vida muchas veces en riesgo, y asimismo se van creando mafias alrededor de eso. Lo vamos a ver ahora en un ratito más, ¿ya? Entonces, para que no se produzcan estas mafias alrededor y este tráfico de personas que se hace muchas veces con los inmigrantes ilegales, es que se entregan estos perdonazos como nos dijo Skate Novita, ¿ya? Entonces, vemos también que la Unión Europea, la Unión Europea permite una flexibilidad entre los migrantes y entre los migrantes en los países miembros. Los países que son miembros de la Unión Europea pueden ser, son los países que efectivamente pueden trasladar, los ciudadanos que pueden trasladarse libremente por Europa, ¿ya? Es gente que, si yo estoy, no sé, en España y me quiero trasladar a Francia, no voy a tener mayores inconvenientes. Pero eso es solo para los ciudadanos europeos. Para la gente que viene de otros continentes, las políticas para recibirlo son súper estrictas, ¿ya? Acá, en América Latina, se ha tratado de hacer algo muy parecido, pero no ha funcionado completamente. Sí se facilita un poco la migración entre los países, pero no alcanza el nivel de el nivel de fuerza que tiene la Unión Europea este tipo. O sea, esta situación, ¿ya? Acá en América Latina existen ciertas facilidades para el traslado de las personas, pero no es en la misma dimensión que pasa en la Unión Europea, ¿ya? Miren, acá Pablete19 pregunta si entre Chile y España no pasa eso. No pasa eso, no existen las facilidades de migración. De hecho, el racismo que hay en Europa respecto a los inmigrantes latinoamericanos es súper fuerte. De ahí vienen las palabras sudaca, que son como bien peyorativas para referirse a los sudamericanos. Ya por general, en Europa no se recibe muy bien a los latinoamericanos, ¿ya? No como les dije recién entre ellos mismos, los mismos países miembros de la Unión Europea
se mueven entre ellos, pero no así con los países de otros continentes, ¿ya? Para que quede clara esa idea. Acá en Chile, al menos, los inmigrantes son incluidos en programas de salud, laborales y de educación. Los inmigrantes legales, por supuesto, no los que están dentro de la ilegalidad, ¿ya? Sigamos avanzando entonces. Miren, dentro de las migraciones, lo principal vamos a ver efectos tanto positivos como negativos, ¿ya? Vamos a ver en primer lugar qué pasa en los países de salida de estas personas, con los países de los que la gente emigra, ¿ya? En primer lugar, uno de los aspectos positivos es que se libera la presión de la falta de empleo. Es un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que sucede con nuestros vecinos colombianos y peruanos que vienen a trabajar mucho acá a Chile, ¿sí? Hablando de eso, hoy día se conmemoró el Día de Perú, que conmemorar los peruanos acá en Chile, y son el mayor número de inmigrantes son peruanos, ¿ya? Y ahora se han ido incluyendo también muchos migrantes colombianos que llegan acá a Chile, ¿ya? Entonces, estos países, uno de los aspectos positivos es liberar la presión de la falta de empleo. Estos países no tienen la cantidad de empleo suficientes para poder darle a toda su población. Por lo tanto, ¿qué va a suceder cuando la gente se va a trabajar, se traslada a otros países, a los países de salida? ¿Qué va a pasar? Le va a bajar las tasas de desempleo, porque la gente ya no vive en el país. ¿Queda clara esa idea? Sí, otro de los aspectos positivos es que reciben remesas de dinero que envían los inmigrantes. Sigamos con el ejemplo que nosotros vemos acá con los inmigrantes, por ejemplo, colombianos y peruanos, que hoy día son los más numerosos, por eso los utilizo de ejemplo. Acá en Chile hay muchos inmigrantes, argentinos, peruanos, bolivianos, venezolanos, de muchos países, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en Chile, la economía dentro de América Latina es más estable. Por ejemplo, la gente que viene de Colombia, ellos tienen el sueldo que reciben acá vale 3 veces, o sea, vale el triple en su país, en Colombia. Por eso ellos, la plata que reciben acá por su trabajo, la envían a Colombia. Y allá es es el triple de lo que sería considerado acá. Ya, por ejemplo, para ellos, 100.000 pesos de nosotros son como 300.000 pesos. ¿Queda clara la idea? Entonces, los países de salida, los países de ellos, van a recibir esta plata que envían los inmigrantes a sus familias. ¿Ya? Eso es un aspecto positivo, porque es más, o sea, es dinero más, mejor evaluado, ¿ya? Y uno de los aspectos negativos de los países de salida, los que ven salir a su población, es el debilitamiento de la población. ¿Qué pasa con esto? Que se produce un envejecimiento y una infantilización de la población. ¿Por qué se les ocurre que se produzca este envejecimiento y esta infantilización? ¿Qué aspecto? ¿Quiénes son los que migran de un país? Digamos, ¿entre qué rango más o menos se le ocurre a ustedes que estén los inmigrantes? ¿Entre qué rango de edad? Si la población envejece y también se considera que se infantiliza. ¿Quiénes son los que se van del país entonces a trabajar? La población más joven, o sea, los adultos, población que se encuentra es la población que tiene, que es apta para el trabajo, o sea, se va la mayoría de la gente que tiene, por ejemplo, entre unos 20 y unos 40 años, se trasladan, se van de los países. Entonces, si se traslada la gente joven, va quedando solo los niños y los abuelos. ¿Se queda claro? Por eso se habla de un envejecimiento y una infantilización de la población, ¿sí? Porque los países ven salir a la gente joven, o sea, joven que trabaja, digamos, en un adulto joven y en los adultos en general. La población considerada, como les dije recién, entre los 20 y los 45 años.
Por eso esa gente es la que se traslada a trabajar a los otros países. Por eso ellos pierden eso. Y otro de los aspectos negativos es la pérdida de mano de obra calificada, porque esa gente, buscando mejores posibilidades y mejores oportunidades de salario, se va de su país de origen hacia otros países y pierden ellos mano de obra especializada, mano de obra calificada. ¿Queda clara la idea? Esos son los dos primeros, entonces, son aspectos positivos y los dos segundos son aspectos negativos, ¿ya? De los países de salida, repito, de donde se van los inmigrantes. En este caso serían emigrantes porque salen de ese país, ¿ya? Y en cambio los países de llegada, que serían los países que reciben a los inmigrantes porque vienen, ¿ya? Acá de nuevo, los dos primeros son aspectos positivos y los dos segundos son aspectos negativos. Vemos que dentro de los aspectos positivos encontramos un aumento de la población joven. O sea, se dan cuenta que esto va así como... En el país de salida se debilita la población joven y se mantiene envejecimiento y una infantilización. Y al contrario, como esa población joven del país de salida se trasladó al país de llegada, en el país de llegada, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la población joven. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ven cómo está relacionado el uno con el otro? Después, otro de los aspectos positivos es que se mantiene el desarrollo de la economía. Va a aumentar la mano de obra, va a aumentar el porcentaje de población que paga impuestos. Esto considerando, por supuesto, a los inmigrantes legales. Ya no se les olvide. Porque los inmigrantes legales, ¿qué va a pasar? Van a trabajar, entonces se va a aumentar el desarrollo de la economía, va a venir más mano de obra calificada. Fíjense, por un lado, de las desventajas de los países de salida tenemos la pérdida de mano de obra calificada, entonces una ventaja sería que aumenta la mano de obra calificada, ¿sí? Y la no calificada también. Y va a aumentar el porcentaje de la población que paga impuestos. Ustedes saben que todos pagamos impuestos, ¿sí? Entonces, si la gente se establece a vivir en Chile y es un inmigrante legal, va a tener que pagar sus impuestos. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Ya. Después vemos los efectos negativos, es que se pueden saturar los servicios educativos y de salud. Si se recibe al recibir tantos inmigrantes, hay países que no están preparados para esto. Por eso mismo es que a veces se establecen estas políticas tan restrictivas a quienes se les permite llegar al país a los inmigrantes, ¿ya? Entonces, para evitar eso es que se establecen estas políticas. Porque si llega gente, los países muchas veces no están preparados para recibir a tantas personas y va a pasar esto, se van a saturar los servicios educativos y los de salud. ¿Sí? Y este es el aspecto quizás más negativo y con el que todos tenemos que tener ojo, chiquillos, ustedes también, es el aumento de la xenofobia por parte de los habitantes del país receptor. Y es un tema súper complicado porque se da en todos los países que reciben inmigrantes, acá en Chile, en otros países de América Latina, en Europa, en todos los países existe como esta creencia de que los nacionales son mejores que los inmigrantes y se hace algo horrible que es la discriminación contra estas personas simplemente porque son de otro país, ¿ya? Y es uno de los aspectos más negativos y que es lamentablemente muy común y a veces hasta es aceptado. O sea, es divertido reírse del compañero peruano, en muchos casos. La gente lo considera así y eso no debería ser de esa manera. Ustedes, chiquillos que son jóvenes, tienen que tener cuidado con eso también, ¿ya? La xenofobia es algo muy malo, es algo negativo y es algo que no debería suceder. Porque ustedes en algún momento pueden tener que irse de Chile por cualquier motivo y no les gustaría que los recibieran de la misma manera en otros países. Ya, eso es como lo más negativo de los efectos de las migraciones. Y es la discriminación que existe y la xenofobia que existe hacia los habitantes de otros países. ¿Ya? Bueno, esos son como los efectos principales. Para que sigamos avanzando. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No?
ustedes mismos estaban hablando hace poquito, que en Europa se nos discrimina a los latinoamericanos. Dicen algunos que nos dicen gauchos, pero los gauchos son los argentinos. Pero se trata de los sudacas y la misma discriminación que, por ejemplo, acá en Chile sucede con los inmigrantes, en Europa también sucede con los latinoamericanos. ¿Ya? Vamos avanzando. Esto, miren, producto de las inmigraciones se va a producir algo que es la diversidad cultural en el mundo, ¿ya? Que se va a producir también por todo este flujo que existe, este intercambio y este movimiento de personas que existe en el mundo en general, ¿ya? Y eso va a repercutir en que las culturas se vayan mezclando y se vayan relacionando unas con las otras. Yo como chilena puedo irme a vivir, no sé, a otro país y llevar mi cultura la llevo conmigo. No la dejo olvidada en mi país cuando me traslado, ¿ya? Cada persona que se traslada, que emigra de su país hacia otro, se va con la cultura de ellos. La cultura, por ejemplo, de nuestras naciones, están súper arraigadas en todos nosotros, en cosas que de repente no nos damos cuenta, pero están ahí. Entonces, al yo trasladarme, las personas al trasladarse de un lugar a otro, se trasladan con su cultura. No la dejan de lado ni la dejan atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué va a provocar esto? Una diversidad cultural muy amplia en el mundo. ¿Ya? Y para entender este tema, primero tenemos que entender qué es la cultura. ¿Qué entendemos todos nosotros por cultura? Vemos que aquí, como la definición que les puse, la cultura es la serie de elementos materiales e inmateriales compartidos por un grupo humano. O sea, si nos vamos así como lo tratamos de definir, es todo lo que yo como ser humano me rodea. O sea, la cultura es todo lo que yo puedo hacer. ¿Se dan cuenta? Es la variedad, como les puse acá abajo, y las diferencias que existen entre personas, grupos, territorios, donde se refleja la interacción entre cultura, religión, lenguas y formas de vida. Todo eso va a ser la cultura. Todo eso va a determinarme a mí como ser humano, ¿ya? Y como les decía recién, las culturas no son estáticas, o sea, están en constante evolución al momento de interactuar con otras, ¿ya? Aquí es importante tener ojo porque no se debe sustituir una cultura con otra, porque eso puede llevar a la desaparición de la cultura previa, sino que es bueno que se mantengan estas culturas. Si bien yo puedo ir adquiriendo aspectos de otra cultura, nunca debería olvidarme de mi cultura de origen, ¿ya? Hay muchas culturas que lamentablemente han desaparecido porque llega una cultura, digamos, más grande que, entre comillas, se la come, la hace desaparecer. Ya es lo que sucedió acá en Chile con muchas de las culturas que son llamadas prehispánicas. ¿Ya? Hoy en día nosotros hablamos mucho de la etnia mapuche, de la etnia aymara y de la etnia Rapa Nui, pero ¿qué pasó con todas las otras culturas anteriores? ¿Qué pasa con todas las otras culturas que existían? Porque no eran solamente esas tres, que pueden ser las más, digamos, las más masivas y las más conocidas. Existían muchas otras culturas que fueron eliminadas y desaparecieron debido a que la cultura, digamos, occidental, al movimiento de establecerse los españoles, la hicieron desaparecer. ¿Sí? ¿Queda clara esa idea? Sí, para que vamos avanzando. Entonces, vemos acá las interacciones culturales en el mundo. Vemos que vamos a ver, después les puse un mapa, que las diferentes áreas culturales van a coincidir con determinados espacios geográficos. O sea, la geografía donde yo vivo va a determinar qué cultura tengo, ¿sí? Por ejemplo, los aspectos como la religión, el idioma, la cosmovisión y las costumbres están estrechamente relacionados entre sí. Por ejemplo, están relacionados también con la geografía, con donde yo vivo. Si ustedes se fijan, miren, acá mismo se los puse. Vemos que mientras en el continente europeo existe una cultura específica, vemos que en América Latina existe otra. Si bien nosotros
tenemos culturas diferentes con los otros países latinoamericanos, sí tenemos una cultura en común, que es la cultura latinoamericana. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, la cultura andina es característica de varios países de América Latina. Se fijan ustedes en Chile, Perú, Bolivia, todos los países que tienen altiplano y que tienen como existe para ellos esto de lo que es la cultura andina y que es trasciende a los países de cada persona. ¿Ya? La cultura andina es una cultura, para usarla de ejemplo, es una cultura que no es chilena, no es argentina, no es peruana y no es boliviana. Es de todos esos países, así como en general, los agrupa, ¿ya? En un sector geográfico. ¿Se dan cuenta? Principalmente, siguiendo con el ejemplo de la cultura andina, es la cultura de los altiplanos. ¿Ya? No sé si queda clara la idea. Está relacionada con el espacio geográfico, ¿sí? Porque es de ese sector. Tienen en común, por ejemplo, el idioma, que no es el mismo, pero sí tienen muchos rasgos comunes. Y, por ejemplo, en América Latina, todos nosotros hablamos español, con excepción de los portugueses, que fueron conquistados con los brasileños que fueron conquistados por los portugueses. Por eso ellos hablan otro idioma. Pero si ustedes se fijan en América Latina, todos hablamos español. Por supuesto que existen palabras diferentes. Los mexicanos usan otras palabras, los chilenos usamos otras palabras, los argentinos. Todos tenemos, digamos, como palabras claves de cada país. Para nosotros el po, si ustedes cuando tengan la oportunidad de relacionarse con gente y conozcan gente de otros países, en general a ellos les llama mucho la atención que el chileno siempre dice sí, po, no, po, bueno, po. Y es lo mismo que a nosotros nos llama la atención que los peruanos dicen el pues, ¿sí? Si ustedes se fijan, entonces a pesar de esas diferencias, todos nosotros tenemos una cultura así como en común, en conjunto. Obviamente existen otros aspectos, que es lo que yo les acabo de mencionar, pero existe algo común, ¿ya? Es lo mismo que va a pasar en Europa y es lo mismo que pasa en Medio Oriente. Existe una cultura diferente, como dice ahí en el PowerPoint, a la que van a tener en los países asiáticos. ¿Se fijan? El espacio geográfico va a ser determinante entonces para las culturas que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Miren, acá les puse un mapa de las regiones culturales de la Tierra, que están por color. ¿Se fijan? Podemos decir entonces, si ustedes ven acá, América Latina, Latinoamérica, está de color café, y es porque la cultura de todos estos países, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Colombia, todos los países de Latinoamérica tenemos una cultura así como común. Lo mismo sucede en América del Norte. ¿Se fijan? También es un sector que tiene una cultura en común. Los canadienses con los estadounidenses tienen una cultura común. Sí, que vuelvo a insistir, no es exactamente igual, pero sí mantiene los rasgos principales como más fuertes, ¿ya? Vemos también entonces acá como el África negra, que así se llaman las culturas, chiquillos, ¿ya? África negra. Los países que están acá en rosadito son países muy diferentes, que tienen aspectos muy diferentes, pero que están todos considerados dentro de la cultura negra, ¿sí? Para que se vayan fijando. Acá lo mismo pasa en Oceanía, acá en Europa y Rusia europea, en Rusia y repúblicas asiáticas y el Extremo Oriente, ¿sí? Son países que tienen en común ciertos aspectos culturales que van a ser muy determinantes. Se fijan ustedes acá hasta Oriente Próximo, sur de Asia, Magreb. Van viendo entonces que la cultura está determinada por el espacio geográfico, ¿sí? No tienen que saberse este mapa de memoria, pero la idea es que ustedes sepan entenderlo y darse cuenta, por ejemplo, que existen ciertos rasgos característicos y comunes para las personas, ¿sí? Avancemos entonces. Ya miren, acá tenemos una pregunta
que sale en el ensayo PSU. No sé si ya lo habrán hecho, si lo estarán realizando, pero tiene que ver con todo esto de las migraciones y cómo a través de las migraciones va a producirse todo esto que es la mezcla de culturas. Vamos a leer la pregunta para que la respondamos, ya, para que respondan, chicos, porque no han estado muy activos hoy día en el chat. A ver. A ver, vamos a revisar. A ver. Me dicen que parece que tenemos problemas técnicos. ¿Pero todavía me escuchan? ¿Sí? ¿No se ha visto nada? No, pero hace poquito. Ahí recién llegó. ¿Se puede escribir? Oh, y no se veía nada. Yo no tenía idea. Vamos a tener que hacer todo de nuevo. ¿Ahora me escuchan o no? ¿Me ven? ¿Sí? Oh, nunca. Ahora sí. Ahora sí, estamos. Ya vamos a ver dónde nos quedamos entonces. Ustedes me avisan qué fue lo último que vieron acá para que nos vamos para atrás. Definitivamente esto a mí no me quiere mucho. Ya. ¿Dónde quedamos? Díganme ustedes en qué quedamos, chiquillos, porque estoy hace como 1 hora hablando y nadie me veía. Pucha, yo no sabía. Ya. Sí, pues, yo no tenía idea que no habíamos caído la página, así que voy a tener que hablar todo de nuevo. ¿Ya? Díganme ustedes dónde quedamos para que avancemos. Díganme en qué quedamos, porque alcanzaron a ver algo. Quedamos en las políticas de migración. Ya. Aquí. Ya. Pucha. Ya, espérenme un poquito. De verdad, tengan compasión de mí. Mándenme regalitos, abrazos virtuales y ese tipo de cosas. Pucha, ya. Entonces avancemos para que no... Pero en YouTube va a estar todo grabado. En YouTube va a estar todo grabado, pero lo hacemos igual de nuevo, pues, para que no... Sí, como un repaso rápido. Ya, voy a hacer un repaso. Después, para que revisen la clase, la grabación que queda después, ¿ya? Para que vean, ¿sí? Ya, dicen que quedamos en las que siguen. Los efectos de las migraciones. Ya, ya, démosle entonces. Y de ahí vamos a verlo rapidito para que después lo veamos, lo ven ustedes, lo revisan, ¿ya? Miren, Tyrion Lannister llegó recién. Vienen de Poniente a ver nuestras clases de historia. Ya, chiquillos, empecemos nuevamente entonces. Ya. Los efectos entonces de las migraciones, vi yo sola, ya vamos a empezar, que existen efectos positivos y efectos negativos para los países de salida y los países de llegada, ¿ya? Dentro de los aspectos positivos para los países de salida es que se libera la presión de la falta de empleo, ¿ya? O sea, dije yo que que como en los países de salida desde los que emigra la gente, en muchas ocasiones presentan como no tienen la capacidad de dar empleo a todos sus habitantes. Es por eso que la gente se va de los países también, no se va así porque sea súper entretenido y porque quieren, sino que se trasladan buscando mayores posibilidades de empleo, ¿ya? Entonces la gente... estos países liberan esa presión. Si la gente ya no está buscando empleo en sus países, se trasladan hacia otros, ¿ya? Otra vez se cayó.
Ya, a ver, ¿ahora me ven? ¿Hemos vuelto o no? ¿Todavía no me ven? Pero no se vayan. Y ahora sí, ahora sí. Ya, pucha. Yo creo que algo no quieren las clases de historia. Hoy día ni ningún lunes. Como que no, esto no funciona conmigo, no me quiere. Absolutamente nada. Ya. Y yo no hago nada. Así como para que no crean que soy yo la que echa a perder la clase. Se va solita. Entonces, sigamos repasando esto. Porque tuve el chascarro, el medio fail hoy día, como dicen ustedes. Ya. Entonces, sí, porque es lunes, ustedes están volviendo de las vacaciones al colegio, así que está como medio negativo hoy día. No quiere nada conmigo la clase. Ya, sigamos entonces, chiquillos. Bueno, como les iba diciendo, también se reciben remesas de dinero que envían los inmigrantes. O sea, yo les voy a volver a decir, porque ustedes nunca lo escucharon, es que la gente cuando se va a trabajar a otros países, por lo general, ellos se van, envían esta plata, estos sueldos que ellos que ellos reciben en los países de llegada, los envían hacia sus países de salida. Entonces, estos países, como uno de los aspectos positivos, es que reciben el dinero que envían los inmigrantes. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, lo pueden revisar después en la grabación, en la clase en YouTube que le estaba haciendo a nadie, pero que es para ustedes con todo mi cariño. Acá en Chile, vamos a poner el ejemplo de los colombianos, que hoy día se están viniendo con harta fuerza a trabajar a Chile. Porque acá, por ejemplo, si ellos ganan 100.000 pesos, esos 100.000 pesos de acá de Chile son equivalentes a 300.000 pesos en su país. ¿Ya? ¿Sí? Para que... ¿Pero me escuchan? Pucha, no sé qué sucede. Sigamos nomás, pues. ¿Me escuchan o no me ven? No me ven. Otra vez se cayó. Espérenme un poquito. ¿Me ven? ¿Se cayó? Sí me ven. Si me escuchan, no me ven, no me escuchan. Sí se escucha y sí me ven. Pero chiquillos, no digan sí y no porque yo no sé qué significa sí y no. Pueden ser muchas cosas. Ya, la mayoría parece que me ve y me escucha. ¿Sí? Ya, entonces sigamos. Los 100.000, ya, ahora sí está bien. Sí, pues dijimos que acá 100.000 pesos son equivalentes como a 300.000 pesos en Colombia, entonces los países de salida de ellos, los países de los emigrantes, son los países que reciben estos dineros, ¿ya? Y esta plata. Entonces, para ellos eso es algo positivo, ¿sí? Vamos a ver algo negativo entonces ahora. Los dos primeros aspectos eran positivos, los dos que vienen ahora son negativos. Seguimos en los países de salida. Van a tener un debilitamiento entonces de la población y esto va a traducirse en un envejecimiento y una infantilización de la población. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque ¿quiénes son los que se trasladan a trabajar hacia otros lugares? ¿Qué parte de la población es la que emigra? Y por lo general es la población joven. Entonces, eso va a producir que el país de salida, o sea, del país que la gente se va, la población, como ya no hay población joven, va a haber población más viejita y población más chica, más infantil. Eso es un envejecimiento y una infantilización. ¿Sí? Bien, ahí los chicos dicen que se van los juveniles y adultas. Ven la población joven y la población activa. Bien, dice Pablo Navarro. Muy bien, eso es importante. La población activa laboralmente es la población que se traslada. ¿Ya? Y van a perder mano de obra calificada, porque la mano de obra calificada es esta misma población joven que se traslada a trabajar hacia otros países. Y vamos a ver entonces en los países de llegada.
Entonces, esto miren ustedes, está súper relacionado con los aspectos negativos de los países de salida, van a ser los aspectos positivos de los países de llegada. Vemos entonces que tenemos un aumento de la población joven, porque es la población joven. Si ustedes se fijan, en el otro lado la población va a envejecer y se va a infantilizar, y por otro lado va a aumentar la población joven, que es la que se traslada. ¿Ya? A ver, ¿por qué se traslada la población joven? Es porque esta es la población que está activa para trabajar, como dijo delante Pablo Navarro, es la población que se desempeña laboralmente, entonces esa es la población que se traslada, muchas veces, como dijimos anteriormente, para ofrecerles mayores oportunidades de empleo y mayor salario a su familia, para darles una mejor calidad de vida, ¿sí? Miren, acá varios de ustedes, extrañaba sus comentarios, chiquillos, esto se va a producir por la pobreza, por esos aspectos principales, ¿ya? La pobreza y la falta de oportunidades, como dice José Fontes, es lo que va a producir que la gente se vaya de sus países a buscar empleo a otros países, porque como dijimos anteriormente, los países donde ellos viven no tienen la capacidad para poder entregarles empleos a todos, ¿sí? Después vamos a ver que un aspecto positivo es que de los países de llegada es que se va a mantener el desarrollo de la economía, o sea, va a aumentar la mano de obra. Si ustedes se fijan, vimos que uno de los aspectos negativos era la pérdida de mano de obra calificada y por el otro lado se va a aumentar la mano de obra, ¿sí? Y entonces va a aumentar el porcentaje de población que paga impuestos. Si es un inmigrante legal, significa que está establecido en este país y que del sueldo que ellos reciben también pagan impuestos. Todos pagamos impuestos, ¿ya? Y después vamos a ver los dos aspectos negativos que yo les puse acá. En los países de llegada es que se van a saturar los servicios educativos y de salud, porque mucha gente, los países de repente no están preparados para recibir a tanta gente que llega a sus naciones. Entonces esto va a provocar que los servicios van a saturar. Y dije delante, lo pueden revisar en la grabación en YouTube, que por eso a veces los países establecen políticas de recepción de inmigrantes tan estrictas, porque si no, se saturan los servicios. Si se pudiera recibir a todos los inmigrantes, los servicios como salud y educativos colapsarían. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, esa es la idea. Por eso se establecen estas políticas de control de inmigración, ¿sí? Y finalmente, yo les había hecho el comentario más lindo del mundo sobre la xenofobia por parte de los habitantes de los países. Este es uno de los aspectos más negativos que sucede en las migraciones, y es que aumenta la xenofobia de maneras horribles en los países que reciben a la gente. Y no solo acá en Chile, sino que se da en todos los países que reciben inmigrantes. Acá en Chile muchos los hacen con los inmigrantes peruanos, con los inmigrantes colombianos, y digamos, con ciertos tipos de inmigrantes seleccionados por una cuestión súper racista también. Es porque, bien, ahí preguntan qué es la xenofobia y Chico Cibernético responde que es la fobia a los extranjeros, ¿sí? Y se traduce en una discriminación, porque no es como que, a ver, la palabra fobia quizás está mal empleada porque no es que no es que la gente le tenga miedo a los extranjeros, sino que los discriminan, ¿ya? Y eso va a suceder acá en Chile acá en Chile va a suceder con peruanos y colombianos, en los países de Europa sucede con los latinoamericanos. ¿Se acuerdan que dijimos que nos decían sudaca y todo ese tipo de epítetos? ¿Ya? Esos aspectos van a ser negativos para el crecimiento de la sociedad y de la población, ¿ya? En todas partes y todos los países que reciben, la gente discrimina a las personas que llegan, ¿ya? No sé si es clasicismo, chiquillos. Ojo con los conceptos que usan. La xenofobia es
la discriminación que existe hacia los extranjeros, el odio que existe hacia los extranjeros, ¿ya? Y a la gente que se supone que vienen a invadir nuestra cultura, ¿ya? Y yo creo que ustedes mismos es algo que ven todos los días, ¿sí? No, y así como una opinión súper personal, chiquillos, no discriminen a nadie, nunca lo hagan porque no es algo positivo, no es algo que sea correcto y lamentablemente la xenofobia a veces está socialmente aceptada. Mucha gente discrimina a los peruanos, por ejemplo, solo porque son peruanos, pero no discriminan a los inmigrantes argentinos. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión que está súper arraigada en la sociedad y que es súper negativa y con la que hay que tener ojo porque ustedes nunca están, nadie está libre de en algún momento tener que irse de su país de origen y trasladarse a vivir a otro país, ¿ya? Nadie está libre de eso. Por ejemplo, acá, no sé, puede pasar algo en Chile, ojalá que no suceda, pero en algún caso y nosotros tenemos que irnos a vivir hacia otros países y a ustedes no les gustaría que los recibieran discriminándolos, ¿ya? Avancemos entonces, para que quede eso como pensando en ustedes, ¿sí? A ver, acá me están confundiendo el fascismo con la xenofobia. No es lo mismo, chiquillos. ¿Ya? Para que no incurramos en errores, ¿ya? El fascismo es una corriente política, en cambio la xenofobia no lo es, ¿sí? ¿Ven? Entonces, sigamos avanzando. Ya, aquí estamos... A ver, espérenme un poquito. Uno de los aspectos, entonces... Las migraciones van a tener mucho que ver con la cultura que se va a suceder en los países, ¿ya? ¿Sí? Los espíritus emprendedores saben que sus acciones repercuten en el tiempo. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a seguir. Ya. A ver, se puso buena la discusión acá. Por ejemplo, vamos a tomar lo que dijeron algunos de ustedes, como para la dictadura en el año 73, mucha gente se fue exiliada del país y se tuvo que ir a vivir a Europa, ¿sí? Eso es parte de las migraciones forzadas. ¿Se acuerdan que al principio de la clase vimos los tipos de migraciones? Ese tipo de migración por exilio es una migración forzosa, una migración forzada, ¿ya? Pero centrémonos en ese ejemplo, no nos pongamos a debatir los otros porque nos vamos a perder y vamos a perder de nuevo el hilo de la clase y ya vamos a llegar allá, ¿ya? En algún momento tenemos que verlo para su PSU, así que sigamos acá en los efectos de las migraciones, ¿sí? Y vamos a ver entonces que las migraciones están muy relacionadas, directamente relacionadas con la diversidad cultural que existe en el mundo, ¿ya? A ver, chiquillos, se me están confundiendo de manera demasiado... se fueron para cualquier parte. El fascismo es una corriente política, pero no es lo mismo que la xenofobia. No es igual, ¿ya? Para que la xenofobia es, como dijeron sus compañeros muy asertivamente, es el odio y la discriminación hacia los extranjeros. El fascismo puede provocar exilio, pero no va a provocar el exilio porque yo lo discrimine o sea, existen políticas dentro de eso, pero no es lo mismo, ¿ya? Así que no nos confundamos, ¿ya? ¿Sí? Avancemos entonces. La xenofobia la pueden practicar todo tipo de personas, todo tipo, cualquier persona que pertenezca a cualquier corriente política, ¿ya? Pero el fascismo es una corriente política aparte. Avancemos entonces. La vamos a ver cuando veamos Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que sigamos con la diversidad cultural en el mundo.
vemos acá entonces, yo les puse la definición. ¿Qué es la cultura? Es entonces una serie de elementos materiales e inmateriales que son compartidos por un grupo humano, ¿ya? Como yo les dije delante, todas las personas tenemos nuestra propia cultura. Y esto está relacionado con los migrantes, ¿sí? Si yo me traslado de Chile a vivir a otro país, igual me llevo la cultura conmigo, ¿sí? Mi cultura es parte de mí, yo no la dejo atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esto, por ejemplo, como consecuencia de las migraciones, ¿ya? Es que la gente va a conversar y va a transmitir y va a compartir su cultura. Vemos acá, por ejemplo, que la diversidad cultural es la variedad y son las diferencias entre las personas, entre los grupos y territorios donde se refleja la interacción entre culturas, religiones, lenguas y formas de vida, ¿ya? Después revisen la grabación porque les hablé de varios ejemplos respecto a esto, pero para hacerlo así como más rápido, vamos a ver qué es aquello que tiene que ver con que las culturas no son estáticas, o sea, como les dije recién, están en constante evolución al interactuar con otras, ¿ya? Por ejemplo, si yo me voy, o sea, si ustedes se fijan, nosotros tenemos muchos intercambios culturales con muchas personas, ¿sí? Pero eso no significa que las culturas deben sustituirse por otras. Y es lo que yo les voy a volver a decir. Por ejemplo, acá en América, en Chile, para no irnos tan lejos, existe la cultura mapuche, existe la cultura aymara y existe la cultura Rapa Nui, pero se han olvidado de todas las otras culturas que habían antes de la llegada de los españoles a Chile y a Latinoamérica han ido desapareciendo, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa cuando una cultura sustituye a la otra. Y eso no debería ser, debería producirse este intercambio cultural, pero no una cultura que se establezca por sobre la otra, ¿ya? Sí, para que quede claro. Y entonces vamos a seguir avanzando en este tema de la diversidad cultural. Vemos, por lo tanto, que se van a producir muchas interacciones culturales en el mundo, ¿sí? Las diferentes áreas culturales vamos a ver que van a coincidir con determinados espacios geográficos, ¿sí? En aspectos como religión, idioma, cosmovisión y las costumbres, ¿sí? Yo les decía adelante bueno, acá igual está escrito en el Power. Dice que podemos ver que mientras en el continente europeo existe una cultura específica, en América Latina tenemos otra cultura diferente de la europea, ¿sí? Y que es como común a los países latinoamericanos. Yo les decía, por ejemplo, que si bien nosotros, si ustedes se fijan, los latinoamericanos hablamos todos el mismo idioma y por lo general la religión mayoritaria en América Latina es la religión católica. Ahora, ¿existen otras religiones? Por supuesto. ¿Existen otras palabras? Sí. Pero para nosotros el idioma común es el idioma español, con excepción, yo les decía antes, de los brasileños que fueron conquistados por los portugueses. Entonces, nosotros vemos que todos los países de América Latina tenemos una cultura común, ¿ya? Yo les ponía, por ejemplo, el ejemplo de la cultura andina. Si ustedes se fijan, la cultura andina no es una cultura que sea así como, es chilena, o es argentina, o es boliviana, o es peruana. No, es una cultura que es trascendente a esos países. Sí, la cultura andina es una sola y no está determinada, digamos, por la diferencia que existe entre chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos. ¿Sí? Después vamos a ver asimismo que la cultura de Medio Oriente no va a ser tampoco la misma de Sudamérica, ni tampoco va a ser la misma de Europa. Y lo mismo va a pasar con los países asiáticos. Entonces vamos a ver acá un mapa que yo les puse de las regiones culturales de la Tierra. Si ustedes se fijan, estos chiquillos no se lo tienen que aprender así completamente de memoria,
pero sí tienen que tenerlo más o menos claro para que lo vean. Acá tenemos Latinoamérica, que abarca los países desde México hasta Chile, Argentina, que son los que están más al sur. Entonces, todos estos países, nosotros tenemos una cultura en común, la cultura latinoamericana, ¿sí? Muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, a Calle 13. Ellos tienen una canción muy linda que se llama Latinoamérica y habla precisamente de esto, de la cultura que existe, que tenemos nosotros como latinoamericanos, que no es la misma cultura que tienen, por ejemplo, acá en América del Norte, que abarca lo que sería Canadá y Estados Unidos. ¿Se fijan? Latinoamérica es nuestra cultura, chiquillos, y nosotros tenemos que abrazar esa cultura. Si bien nos pueden gustar muchos aspectos de la cultura norteamericana, de la cultura europea, a veces de la cultura asiática, no podemos evitar que una cultura se ponga sobre la otra, ¿ya? Para que se den cuenta. ¿Ya? Una cultura no puede estar dominada por la otra. Siempre van a ser determinadas, como les dije yo recién, por un ámbito geográfico. Si se fijan acá en la África negra tiene otro tipo de cultura que no va a ser la misma cultura que va a existir en Europa. Y la cultura de Europa tampoco es la misma que hay en América del Norte, ¿ya? Miren, chiquillos, acá ustedes me hablan de la globalización. Y la globalización tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Depende de nosotros ir rescatando más aspectos positivos que negativos. Es positivo, por ejemplo, que tengamos acceso a otro tipo de culturas, pero no es positivo que nos olvidemos de nuestra cultura de origen para sustituirla por otra. Entonces depende de nosotros que estas cosas puedan suceder o no suceder. ¿Ya, chiquillos? Y así, pues, miren, vamos viendo que Oceanía tiene otro tipo de cultura. Así lo mismo pasa con el Extremo Oriente, con el Oriente Próximo, Magreb. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, repito, no tienen que aprenderse este mapa de memoria, pero es para que ustedes vean más o menos que las culturas están determinadas y están relacionadas con espacios geográficos, ¿sí? Entonces, bueno, es hora de que hagamos nuestro break, chiquillos. Y antes de irnos al break, los voy a dejar con nuestra clásica pregunta de desafío. Ya, entonces esta va a tener que ver. Esta pregunta del día de hoy va a ayudarnos a cerrar nuestro tema de las culturas y que se producen también por las migraciones. Acuérdense que todo este intercambio cultural se produce, como yo les dije, por las migraciones. O sea, yo no me voy de mi país y dejo toda mi cultura detrás, la llevo conmigo. Entonces, al yo llevar mi cultura, se produce este intercambio donde yo llego con las nuevas personas. ¿Ya? Entonces, veamos la pregunta. Dice, la imagen anterior da cuenta de un fenómeno sociocultural que se presenta en ciudades como Nueva York, las que poseen un gran volumen de población migrante proveniente de diversos países. Estas poblaciones, en algunos casos, forman guetos urbanos, en donde se relacionan y asocian principalmente con personas de su mismo origen. En ese contexto, es correcto señalar que una característica de estas áreas es A, la mantención de códigos de su cultura de origen, B, la utilización de un marco legal propio al interior de este espacio, C, la prohibición del ingreso a personas que sean de culturas diferentes, D, el alto volumen de mano de obra concentrado en actividades primarias, o E, el alto nivel de riqueza que presentan. Entonces, los voy a dejar a ustedes con esta pregunta para que la piensen y la reflexionen durante este break que vamos a hacer. Ahora, hoy día me van a dar sus razones de por qué es la alternativa A
o por qué es la alternativa B, o por qué es la C, la D o la E. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el break y vamos a quedar aquí. ¿Ya? Sí, pues chiquillos, pero ustedes estaban offline, pero yo seguía transmitiendo y quiero ir a tomar agüita. Así que me esperan un ratito. Ya, vuelvo vamos, quizás hacemos un break más cortito. Ya, pero vamos a hacer nuestro break. Ya, chiquillos, nos vemos más ratito.
Ya, chiquillos, he vuelto para que discutamos nuestra pregunta desafío. Pero antes de volver, me puse a revisar sus comentarios y hay uno de Rita Rojas que resume toda la pregunta. Ya no tendría que decirle nada más porque ella contestó todo lo que era necesario. Entonces, vamos a leer, repasar la pregunta una vez más y voy a leerles lo que Rita Rojas respondió. ¿Ya? Bueno, la imagen anterior vemos que es una imagen de Chinatown, New York, en Estados Unidos. Da cuenta de un fenómeno sociocultural. A ver, ¿me ven? ¿Me escuchan? Porque me parece que esto otra vez murió. ¿Me ven ustedes, chiquillos? Ay, a ver. ¿Me escuchan? ¿Me ven algo? Chicos, hola. Probando. Sí, me ven, al fin he vuelto. Ay, nunca me fui, la verdad es que siempre he estado aquí. Ya. Vamos entonces. Les decía yo recién que veíamos acá una foto de Chinatown en Nueva York. Esta pregunta sale en el ensayo PSU que subió el DEMRE. Y sigamos. Entonces, todos estaban de acuerdo, por lo que yo leía en sus comentarios, en que era la alternativa A. ¿Sí? ¿Cierto? Que dice que la mantención de códigos de su cultura de origen es algo característico de estas áreas. ¿Sí? Entonces, ya, si no ven, chiquillos, prueben actualizar, aprieten F5 y me avisan si siguen no viendo, porque hay varios que sí ven. ¿Sí? Sí, chicos. Ya, sí se ve. Entonces, muchos de ustedes dijeron, y si no la mayoría, que era la alternativa A. Voy a buscar el porcentaje, o sea, la respuesta que yo les mencionaba adelante, o no la encuentro. Rita Rojas, aquí está. La respuesta de Rita Rojas que dice que es la alternativa A. Y nos dice, no utilizan leyes diferentes, por lo tanto, nos descartaría la alternativa B, ¿cierto? La que dice que utilizan un marco legal propio al interior de este espacio. También hay libre acceso, dice que ella también podría ir, todos podríamos ir. Por lo tanto, se descarta la alternativa C, que no se prohíbe el ingreso a las personas que sean de culturas diferentes, ¿sí? Después nos dice que las actividades primarias las descartaría, que dice el alto volumen de mano de obra concentrada en actividades primarias la descarta porque es una ciudad, un lugar urbano. Y como son migrantes, no son personas acaudaladas. Por algo buscan nuevas expectativas. Esa es la respuesta, chiquillos, la que dio Rita. Sí, alguien más, bueno, varios. Gillian, la gringa, dice que es la A porque su profe de Preu se lo dijo.
Bueno, lo importante es que todos estábamos de acuerdo en que era la alternativa A, ¿sí? Por las razones que yo les acabo de mencionar. Acá me preguntan más de qué pasa si los códigos de la cultura chocan con el marco legal dominante. A ver, la gente al trasladarse a vivir, sigamos con el ejemplo de la imagen, que como yo les dije, está Chinatown en Nueva York. La gente, si está viviendo en Nueva York, tiene que adaptarse, por supuesto, a la legalidad de Nueva York, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo que no es específico a este lugar, pero sí, a ver, si hoy día el consumo de marihuana, por ejemplo, es legal en Uruguay, entonces eso no significa que los uruguayos puedan trasladarse a Chile y consumir marihuana legalmente, porque va a seguir siendo ilegal, ¿sí? Queda clara la idea, tienen que mantenerse dentro del marco legal del país en el que están viviendo. Tampoco pueden pasar a llevar esos aspectos. Sí, pero por ejemplo acá, los códigos que ves tú en Chinatown, no creo que ninguno viole las leyes estadounidenses. ¿Sí? Para que se fijen. Ya. ¿Queda clara entonces la idea de por qué es la alternativa A? Como yo les dije delante, no es la B porque no utilizan un marco legal propio, no es la C porque no prohíben el ingreso de otras personas de culturas diferentes, tampoco hay un alto volumen de mano de obra concentrada en actividades primarias porque es una ciudad, está concentrada básicamente en actividades terciarias, o sea, en actividades de servicio. En los barrios chinos, por ejemplo, hay comida asiática, todo este tipo de situaciones que no están relacionadas necesariamente, no están relacionadas con las actividades primarias y tampoco son lugares que posean un alto nivel de riqueza. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí? Entonces, con esta pregunta damos por terminada nuestra la clase, o sea, lo que estábamos viendo de las migraciones y la cultura. Entonces ahora vamos a pasar a la globalización, que vendría siendo el último punto más o menos que tenemos nosotros de lo que es espacio geográfico. ¿Ya, chiquillos? Bueno, habríamos acá, miren, un dato interesante que nos menciona Novita, que dice que leyó de un caso de una pareja homosexuales que se podían casar acá en Chile. Sí, pero no se casan en Chile, se casan en la embajada británica que está acá en Chile y ellos se mantienen dentro de las leyes británicas porque tienen nacionalidad británica. ¿Ya? No se casan acá en Chile, no es no es la nación chilena la que les entrega, la que les da lamentablemente la oportunidad de casarse, sino que es la embajada británica. Sí, las embajadas, chiquillos, mantienen las leyes de sus países dentro de los otros países. La embajada británica mantiene las leyes británicas. La embajada argentina tiene las leyes argentinas, ¿ya? Aunque estén en otros territorios, pero son como terrenos neutros dentro del país. ¿Ya? Como para que les quede más o menos clarito. Entonces, vamos a seguir con la globalización, que tiene todo que ver con lo que estábamos hablando delante de las culturas. Ustedes mismos me preguntaron y lo mencionaron. ¿Sí? ¿Ya? Y avancemos entonces. Lo primero que vamos a ver de este nuevo punto de la PSU sería el mundo globalizado con sus logros y falencias. Y vamos a ver espero que alcancemos a ver, es la economía globalizada. Vamos a empezar entonces. Ya, para que entendamos todo, para que veamos esto, tenemos que entender ¿qué es la globalización? Según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario que ustedes deberían tener, o por lo menos recurrir a él en internet cuando tengan alguna duda, chiquillos, es la RAE. ¿Ya?
la RAE nos define a la globalización como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. ¿Ya? Entonces, si se fijan, según la RAE, la globalización es un aspecto netamente económico, ¿sí? Todavía se considera como un aspecto económico. Sin embargo, las nuevas definiciones de globalización van a ser mucho más incluyentes y van a englobar, como la palabra lo dice, muchos otros aspectos. Y vemos acá una segunda definición que yo les puse, que es el proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo uniendo sus mercados, ojo, no solo los mercados porque acá nos agrega sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, la globalización comienza siendo un concepto que es entendido principalmente como algo económico, ¿sí? Que es algo económico, pero pasa entonces, comienza como eso, pero hoy en día ya abarca muchas otras más cosas y abarca principalmente lo social, lo cultural y en algunos casos también lo político, ¿ya? Para que avancemos. Entonces, vamos a empezar a ver la globalización como concepto, ¿ya? El concepto de economía global va a surgir a mediados de la década de los 80, como yo les decía recién, un concepto netamente económico, ¿sí? Se va a mantener dentro de la economía y ¿qué va a hacer en un comienzo? Va a destacar la apertura de la economía hacia un mundo sin fronteras, o sea, va a destacar el hecho de que las economías empiezan a relacionarse entre sí sin mantenerse como dentro de un país. Hay quienes sitúan la globalización como un proceso que ha existido durante gran parte de la historia de la humanidad, inclusive desde los imperios de la antigüedad, ¿sí? Bueno, los imperios de la antigüedad no entran en la PSU, pero yo me acuerdo que ustedes se imaginan que por estar ubicados, digamos, en el Mediterráneo, tenían acceso y comerciaban con muchos otros, con otros sectores, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Las economías estaban abiertas a llegar a muchos lugares, no se mantenían como solamente dentro, por ejemplo, del Imperio griego, sino que los productos se movían también para otros sectores que estaban cerca del Mediterráneo. ¿Ya? Hoy día se considera entonces a la globalización como un proceso sin final. Esto significa que es un proceso que está en continuo movimiento y que abarca, como ya les dije, y esto les tiene que quedar súper claro, por eso está varias veces repetido, que abarca los ámbitos económicos, sociales, culturales y tecnológicos, ¿ya? La globalización, si bien partió como un aspecto básicamente económico, hoy en día se trasladó y cubre muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la globalización en la economía? La globalización se ve como una forma de facilitar la inserción en la economía global. O sea, las naciones han desarrollado una serie de aspectos que les permiten incluirse más libremente en los mercados globales. Dentro de esos aspectos nosotros vemos que uno de los principales y que permite esta ampliación y esta como la envergadura que alcanza la globalización es la difusión de las políticas neoliberales. ¿Ya? A raíz de eso mismo, los países y las naciones todas las naciones van a firmar lo que nosotros conocemos como los TLC, que son los tratados de libre comercio, ¿ya?
En ellos, ustedes saben, si manejan algo un poco, los países van a desarrollar aspectos que les permiten comerciar con otras naciones, con otros países, disminuyendo los impuestos aduaneros, facilitando el acceso y la salida de ciertos productos de un país hacia otro y sacando, digamos, las trabas que impedían que estos productos se comercializaran entre un país y otro. ¿Ya? A ver, y después las nuevas tecnologías de la información y comunicación también van a ser determinantes para que la globalización siga ampliándose cada vez más. Y a lo mismo, las empresas van a poner en práctica una serie de estrategias que les permitan expandirse, crecer y poder tener, digamos, llegada hacia muchos otros países. ¿Ya? Miren, acá Dalelita nos dice que un ejemplo de globalización económica puede ser la utilización del euro. Sí, vamos a ver ahora en unas diapositivas más, para que avancemos, es que se van a formar, como acá dice, teniendo esa pregunta, digamos, en pendiente, se van a formar bloques económicos, ¿sí? Y estos bloques económicos, uno de los principales va a ser la Unión Europea. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Miren, Chico Cibernético acá nos dice que los tratados de libre comercio son como el de Chile y Estados Unidos. Sí, Chile tiene tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, también con China y con otros países, digamos, para que permiten disminuir los impuestos que se hacen hacia los productos que salen desde los otros países. Acá Anco Q nos dice a qué nos referimos con políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son aquellas políticas que tienen que ver con el capitalismo, ¿sí? Como dice Rocío Cosi, son las políticas que buscan liberar el comercio y abrir los países hacia el comercio con otras naciones. Abrir como los mercados hacia otros países y no mantenerlos dentro del mercado. ¿Ya? No sé si les queda como más o menos clara la idea para los que preguntan. Las políticas neoliberales entonces son, como sus mismos compañeros les responden, son aquellas políticas que tienen que ver con el libre comercio, con la libertad de comercio, ¿sí? Entonces, para que sigamos avanzando. Vemos acá que los principales países exportadores del mundo son Alemania, China y Estados Unidos. Alemania exporta muchos automóviles. Entonces se mantiene dentro de los automóviles son los que les permite mantenerse como uno de los países más exportadores, ¿sí? Así como dato que creo que se los puse acá en la diapositiva un poquito más adelante, ¿ya? Miren, Palomita Molina nos pregunta si no hay libre comercio, no hay globalización. Probablemente no sería a la escala que es hoy en día, ¿sí? No habría el nivel de globalización que tenemos hoy en día si las políticas neoliberales no estuvieran insertadas prácticamente en todo el mundo. Existiría globalización probablemente, pero no podemos decir si existiría o no existiría porque no lo sabemos. Ya nunca vamos a saber algo que ya no fue. Podríamos suponer que sería en menor medida que la que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Entonces, en el marco de la globalización, vemos que los intercambios comerciales, como les decía adelante, son regulados por grandes bloques económicos, que son asociaciones de países en las que existen diferentes acuerdos de apertura económica. Como mencionaba recién con la pregunta de la Unión Europea. Vamos a ver. Entonces, acá, si ustedes se fijan, tenemos esto no se lo tienen que aprender de memoria, chiquillos, pero sí tienen que tener una noción importante de todo esto. ¿Ya?
Por ejemplo, vemos que en la Unión Europea los grados de integración que existen en la Unión Europea van a llegar a superar incluso el área económica. Se va a expandir inclusive a lo político, a lo social y a lo cultural. Como decía delante uno de ustedes, vemos que tienen una moneda en común, que es el euro, que el euro en todos los países, en todos los países que son miembros de la Unión Europea se utiliza esta moneda en común, ¿sí? Si yo estoy en España o si estoy en Finlandia, puedo utilizar el euro, ¿ya? Y me va a servir igual, ¿ok? Y inclusive ellos tienen una constitución que es común a la Unión Europea. O sea, se fijan, su grado de integración va más allá de solamente lo económico, atraviesa lo social y se considera también en lo político. Por eso la Unión Europea es una de los bloques económicos, sociales y culturales más importantes que existen hoy en día en el mundo, ¿ya? Bueno, y aquí vemos los países miembros, que es prácticamente toda Europa, pero no es toda Europa, ¿ya? Son la mayoría de los países, pero no todos, ¿sí? Bueno, y como el más símbolo que no es miembro de la Unión Europea es Suiza, ¿ya? Es como el país que todos dicen, Suiza no es miembro de la Unión Europea. A ver, chiquillos, sí, algunos países tienen sus propias monedas, por supuesto, pero igual utilizan el euro, ¿sí? A usted, por ejemplo, lo que hace el euro es permitir, como vimos delante con las migraciones, todo esto tiene relación, ¿se dan cuenta? Permite el flujo libre de ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea entre sí, ¿sí? Sí, chiquillos, el euro vale lo mismo en todos los países de Europa, ¿ya? Los países que no son miembros de la Unión Europea son países que muchas veces por políticas internas, por otros aspectos, ¿sí? Porque Suiza, como dicen por ahí, es neutra. Es el país más neutral que existe, yo creo, en el mundo. Por eso mucha gente considera que es el mejor país, uno de los mejores países para vivir, ¿ya? Pero esa es la idea. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, los países miembros, como ven ustedes, son todos los que están ahí. ¿Para qué los vamos a mencionar todos? La idea es que tengan más o menos una idea de que prácticamente la mayoría de Europa, pero no toda Europa, está congregada en este bloque, ¿sí? Sigamos entonces. Otro de los grandes bloques económicos es la APEC, y ahí estamos nosotros, ¿sí? Que es la Cooperación Económica de Asia-Pacífico. ¿Ya? Y este es considerado el bloque comercial más grande a nivel mundial. Abarca las principales economías que son de Asia y América. Ustedes saben que las economías asiáticas están dentro de las economías más poderosas de todo el mundo, ¿sí? O sea, China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, esos países tienen las economías de hoy en día están dentro de las 10 economías prácticamente más importantes de todo el país, o sea, de todo el mundo. Entonces, la APEC, al mantener los países más importantes de Asia y asimismo los países más importantes de América dentro de su bloque, se va a posicionar como el bloque económico más importante de todos, ¿sí? De los que tienen escala mundial. A ver, es importante que conozcan estas organizaciones, chiquillos, porque es lo que tiene que ver con la base de toda la economía global. No tienen que sabérselas todas de memoria, así como al pie de la letra, ni todos los países que son miembros, pero es para que se hagan una idea de esto, ¿ya? Acá les puse los países, si se fijan. Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, Taipei, Hong Kong, China, México, Papúa Nueva Guinea. China, Taipei es Taiwán, por si acaso les cabe la duda. Chile, Perú, Rusia y Vietnam. Esos son los países que son parte que son miembros de la APEC,
¿Ya? Sí, chiquillos, el PowerPoint lo voy a subir a Facebook para que lo puedan ver. Sigamos avanzando. Acá está el Mercosur, que es por el que ustedes estaban preguntando recién. Que el Mercosur no es lo mismo que la APEC, chiquillos, porque la APEC es Asia-Pacífico, o sea, Asia y los países del Pacífico. Y en el Mercosur tenemos algunos países sudamericanos, no todos los países sudamericanos son parte del Mercosur. Por ejemplo, aquí los que son miembros son los que están en verde, aquí en el mapa, y que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. ¿Ya? Si ustedes se fijan, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú no son miembros del Mercosur, son países asociados, pero no son miembros. Así que no digan así como pobre Bolivia, porque Chile tampoco es miembro del Mercosur. ¿Ya? Y es considerado, bueno, acá en el Mercosur se está buscando hacer algo similar a lo que se hace en la Unión Europea, que es permitir la libre circulación entre los ciudadanos de los países miembros del bloque. ¿Se acuerdan que dijimos que en la Unión Europea todos los países se pueden trasladar, o sea, son los ciudadanos de los países se pueden trasladar de un lugar a otro? Acá con el Mercosur se está tratando de hacer lo mismo, se está facilitando la libre circulación entre los países miembros de este bloque. ¿Ya? ¿Ya? Y después tenemos otro de los tratados. Bueno, como dice allí, el Mercosur es considerado el cuarto bloque económico más importante. Y después tenemos el NAFTA, que es más conocido así NAFTA porque nadie dice TLCAN, más fácil decir NAFTA, por eso por su sigla en inglés, pero significa Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que mantiene a Canadá, Estados Unidos y México. Este es un tratado comercial porque este es su único propósito, y Estados Unidos es la mayor economía de este bloque. Este tratado tiene bastantes detractores y también bastante gente que está a favor, digamos. A ver. Existen detractores en México porque dicen que, por ejemplo, la economía estadounidense prácticamente, entre comillas, se come a la economía mexicana, pero también dicen que es bueno pertenecer a este tratado porque les asegura, digamos, a los mexicanos una mejor participación dentro de la economía. ¿Ya? Entonces este es otro de los bloques principales de la globalización, digamos, los bloques económicos donde se mantienen las economías y donde van fluctuando. Ahora, vamos a ver rapidito las empresas multinacionales como base de la globalización, ¿ya? Y estas van a ser así como las determinantes. ¿Se acuerdan? Vimos delante en una diapositiva que dice que las empresas van a tomar participación y ciertas medidas para poder ser parte, así como mayormente, de la globalización, ¿sí? Y las empresas multinacionales son aquellas sociedades industriales, comerciales o financieras que tienen presencia en diferentes países del mundo. Ya estas empresas han presentado un crecimiento exagerado y esto les va a permitir a algunas de ellas que estar presentes en casi todos los países del mundo. Ya, si ustedes se fijan acá, en este mapa, vemos esas empresas que prácticamente todos utilizamos. O sea, está, miren, Coca-Cola, Disney, McDonald's, Starbucks, no sé, Mercedes-Benz, la Shell, FedEx, Visa, Michelin, todas estas empresas, las ING también, todas estas empresas, Adidas, Nike, Coca-Cola, todas las empresas que ustedes identifican acá son empresas que están presentes prácticamente en todos los países del mundo. Prácticamente, por supuesto, deben haber países en los que estas empresas no estén, pero están prácticamente en todos los países del mundo, tienen presencia en todos los países del mundo. Hoy día tomarse un café en Starbucks es más común que, no sé, hacerse un café en la casa de repente.
todo el mundo come de repente, bueno, toda la gente que come carne come en McDonald's, van al McDonald's alguna vez en su vida, digamos, fueron cuando chicos, les gustaban las cajitas felices, eh, no sé, la Coca-Cola, todo el mundo toma Coca-Cola, ¿sí? Son empresas que existen en prácticamente la mayoría de los países del mundo, ¿ya? Y bueno, las características de estas empresas es que son empresas privadas o públicas de carácter multinacional y transnacional. A ver. Las empresas, algunas de estas empresas tienen, o sea, la mayoría de estas empresas tienen su centro de gestión principal en los países desarrollados. Por ejemplo, McDonald's es estadounidense y tiene ahí como su cadena principal. Pero eso no quita que se desarrollen que estén presentes en otros países. Hay empresas, por ejemplo, como Nike, que aquí entraríamos en una discusión bien compleja, pero es súper larga y no alcanzamos con el tiempo, pero la voy a dejar así como en la mesa para que terminemos con esto. Y chiquillos, si ustedes quieren hacer discusiones por el grupo de Facebook, debate, yo no tengo ni un problema y podemos conversar mucho rato sobre eso, ¿ya? Para que podamos hacer estos debates que de repente se alargan mucho, ¿ya? Entonces, para terminar les voy a dejar la idea de que lo que dicen ustedes tiene mucho, es muy cierto. Algunas de estas empresas trasladan digamos, sus fábricas hacia lugares, a países en los que la mano de obra es más barata. Por ejemplo, Nike y Apple, tienen, principalmente Nike, tiene sus fábricas, digamos, entre comillas, en los países menos desarrollados, principalmente los países africanos, en que la mano de obra es mucho más barata. Entonces allá a Nike se le producen las zapatillas, se crean las zapatillas o las pelotas o la ropa y ellos después se encargan de trasladar esto y venderla en los otros países. Pero por lo general tienen sus empresas instaladas en diferentes países del mundo, principalmente en países subdesarrollados, ¿ya? Entonces, porque como dicen sus mismos compañeros, la mano de obra es más barata, ¿sí? Y eso va a pasar con muchas empresas, por ejemplo, principalmente Nike, también pasa con Apple, y así, ¿ya? Pero ellos siguen, si bien establecen sus empresas en otros países, su empresa, así como el centro neurálgico de todo, está en un país desarrollado, muchas veces en Estados Unidos o en otros países, como por ejemplo Alemania, en otros países también como Corea del Sur. Corea del Sur, chiquillos, Samsung, me imagino que muchos de ustedes tienen productos Samsung, es surcoreana. Y eso es lo que ha permitido a Corea del Sur instalarse como una de las economías más fuertes que existen hoy en día a nivel mundial, ¿sí? La producción de tecnología, que la tecnología es lo que, uno de los aspectos positivos es que de la globalización es que todos tenemos acceso a la tecnología de manera mucho más barata, pero uno de los aspectos negativos es cómo se producen estos equipos, cómo se producen estas nuevas tecnologías, en qué lugares se establecen, digamos, para producirlas y qué costo paga el medio ambiente con esta producción. Y eso es algo que vamos a ver la próxima clase, porque ahora ya no alcanzamos. Para que quede ahí, pues. Ya, esto es lo que vamos a ver porque no alcanzamos a ver lo que sigue. Ya son las 6:15, es hora de que terminemos nuestra clase, que hoy día estuvo bastante accidentada. Y esperemos que el próximo lunes nos vaya mejor, tengamos menos problemas técnicos
y podamos avanzar más rapidito, igual que hoy día también, pero sin las fallas de entremedio. Reitero, chiquillos, si ustedes quieren algún tipo de discusión, la podemos hacer por Facebook. Yo no tengo ningún problema, de hecho lo encuentro entretenido. Así podemos debatir y ocupar ese espacio, esa plataforma, para los debates en vez de usar las clases, ¿ya? Así que nos vemos el próximo lunes, chiquillos. Eso, pues, nos estamos viendo. Cuídense mucho y quédense a la clase que viene. ¿Ya? Chau.